Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de 5 métodos para calcular raíces de ecuaciones. Comenzamos con el método de la bisección. Como podemos ver en el código, estamos creando una función bisección para calcular la raíz de, con este método. Primero verificamos si hay un cambio de signo en el intervalo, en esta parte de aquí. Después inicializamos lo que son variables y después creamos un bucle while para recorrer las iteraciones hasta las iteraciones máximas, que pusimos acá arriba como 50. Después mandamos a crear una lista para guardar las iteraciones, los x iniciales, la raíz y el error relativo. Aquí estamos comprobando los signos para actualizar x sub 0 y x sub 1. Esa es la fórmula para calcular la x raíz, el nuevo punto medio. Aquí estamos calculando el error relativo en porcentaje y evitando divisiones para cero. Aquí estamos controlando la convergencia, si converge o no converge. De lo contrario, mostrar un mensaje de que no convergió. Y obviamente aumentamos las iteraciones. Aquí creamos una función para crear una tabla y acá una función para crear la gráfica. Entonces, como ejemplo, tenemos esta función, x al cuadrado menos 2. Mandamos a llamar la función bisección con x1 y x2, 1 y 2, y nos creó la tabla. Mandamos a llamar la función para crear la tabla y también mandamos a llamar la función para crear gráfica y nos creó la gráfica. Como podemos ver, tenemos los puntos iniciales 1 y 2. Si aplicamos la fórmula del punto medio, encontramos el punto medio y evaluamos si está por arriba del eje de las x o por debajo. En este caso está por arriba, por ende eliminamos el x up, nos quedamos con este nuevo x up. Lo mismo repetimos, calculamos el punto medio entre ambos puntos y así vamos repitiendo el proceso hasta llegar a una aproximación a la raíz. Luego tendremos el método de punto fijo, en donde nuestra función recibe como parámetros la función g de x, el punto inicial y algunos parámetros opcionales que podemos modificar. Igualmente tenemos variables inicializadas y luego vamos iterando hasta que el número de iteraciones sea menor al número de iteraciones máximas. Para cada iteración vamos calculando el punto, vamos guardando el punto anterior y calculamos el punto inicial, calculamos los errores, guardamos los puntos claves de esta iteración, controlamos la convergencia y verificamos también que no esté divergiendo. Esto lo hacemos comprobando los últimos errores. Y al final también tenemos nuestras funciones para crear la tabla y crear las funciones. En nuestro ejemplo tenemos la función f de x, coseno de x menos x, en donde g de x tenemos determinado como coseno de x. Usamos nuestra función de punto fijo, en donde pasamos la función g de x, el punto inicial 0 y con un error estimado de 1% y iteraciones máximas de 50. Entonces podemos ver que nos dice convergencia alcanzada en la iteración número 12, en donde obtenemos esta raíz con este error. Igual aquí en la tabla podemos ver cómo en cada iteración se ha ido obteniendo el punto anterior, el punto inicial y el error relativo. Luego aquí en la gráfica podemos ir viendo cómo este método se refleja al punto inicial, lo reflejamos en g de x, que es esta curva en verde, y luego trazamos una horizontal hasta la recta y igual a x. Y seguimos iterando así hasta llegar a un punto en donde obtenemos la raíz, que sería este punto naranja, en donde podemos observar que si llega a ser la raíz de la función f de x, que es la línea en azul. Tenemos ahora el método de Newton-Raphson. Creamos su respectiva función. Aquí estamos pasando la función de simbólico a numérico. Calculamos la respectiva derivada de la función. Inicializamos variables. Después aplicamos un bucle while para recorrer las iteraciones, para que cuando el error relativo sea mayor a la tolerancia y las iteraciones sean menor a las máximas. Aplicamos la fórmula que es esta, x sub i es igual a x sub 0 menos la función sobre la derivada de esta función. Determinamos el error relativo
agregamos a la tabla para la lista de las iteraciones, el x sub 0, el x sub i y el error relativo. Igualamos x sub 0 igual a x sub i y obviamente aumentamos las iteraciones. Volvemos a agregar en la tabla y retornamos lo que es el x sub i, el error relativo y las iteraciones. De igual manera tenemos una función para hacer la tabla y también una función para crear la gráfica para este método. Y como anteriormente explicamos, también definimos una función de ejemplo, en este caso e a la menos x más menos x, donde mandamos como parámetros la función, el x inicial y la tolerancia. Mandamos a llamar la función de crear la tabla, nos crea la tabla aquí para 5 iteraciones en este caso, y también mandamos a llamar la función de crear la gráfica. Tenemos aquí el x sub 0, calculamos la raíz en x sub 0 y en este valor pues trazamos rectas tangentes en la gráfica hasta acercarnos al punto exacto de la raíz, que es este de aquí. Ahora tenemos el método de la secante, en donde nuestra función requiere pasar una función f de x y dos puntos. De manera opcional podemos pasarle un error esperado y número de iteraciones máximas. Para ese valor se requiere calcular las raíces verdaderas, que es para poder determinar el error. Inicializamos algunos valores a usar e iteramos hasta que el error sea menor al error actual sea menor al error esperado o el número de iteraciones haya sobrepasado el número de iteraciones máximas permitidas. Calculamos el punto que se requiere con una fórmula ya vista. Calculamos de igual manera los errores y guardamos todos los datos importantes de la iteración. Actualizamos los puntos y al final devolvemos si es que el método ha convergido o no. Igualmente tenemos funciones para crear la tabla y crear la gráfica. Como ejemplo tenemos la función exponencial de menos x menos x. Al usar nuestra función secante con esta función y los puntos 0, 1 y un error esperado del 0.5 obtenemos la siguiente tabla, donde podemos ver que con solo 3 iteraciones ya hemos obtenido una raíz bastante aproximada. Y esto de manera gráfica se lo puede observar como trazar los dos puntos sobre la gráfica, unirlos con una línea recta y ver en dónde corta con el eje X. Este punto ahora lo tomamos como los siguientes dos puntos y de igual manera seguimos trazando rectas y así vamos iterando hasta obtener una aproximación bastante cercana de la raíz. En este caso podemos ver que con tres iteraciones ya obtenemos un punto bastante cercano. Por último tenemos el método de Müller, en donde nuestra función requiere pasarle como parámetro una función f de x y 3 puntos. De manera opcional podemos pasarle un error esperado y número de iteraciones máximas. Aquí necesitamos calcular las raíces verdaderas y filtrar aquellas que son reales. De igual manera inicializamos algunas variables que vamos a usar e iteramos hasta que el error sea menor al error esperado o el número de iteraciones haya sobrepasado el número de iteraciones máximas. Obtenemos todos los puntos necesarios en este método y verificamos que el determinante no nos dé ninguna raíz compleja. Igual seguimos consiguiendo los puntos siguientes hasta obtener un error relativo menor al esperado. Y guardamos todos los valores importantes de esta iteración para después poder usarlo tanto en la tabla como en la gráfica. Como ejemplo tenemos la función x al cubo menos 13x menos 12. Al pasarle esta función en nuestra función definida de Müller con los puntos 4.5, 5.5 y 5 y un error esperado menor al 0.05, podemos ver que con 3 iteraciones ya obtenemos una raíz bastante aproximada. Esto de manera gráfica se lo puede observar de la siguiente forma. Tenemos por una parte la curva en azul, que es nuestra función f de x, y los 3 puntos. Con esto trazamos una curva y obtenemos un punto que corta en el eje de las x. Con este punto trazamos otra curva que conecte los 3 puntos y vamos iterando así hasta obtener una raíz bastante aproximada. En este caso podemos ver que con 3 iteraciones ya obtenemos
una aproximación bastante cercana. Eso sería todo en cuanto a estos 5 métodos para obtener raíces de ecuaciones.